a dar el A escucharte discipulado, a primeramente. escucharte primero, qué es lo que necesitas y ya después nosotros platicaremos contigo, pero pues es necesario que el pueblo de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios se manifiesten, como dice, que la tierra está Romanos. esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Es aquí y ahora, hermano, bienvenido a esta plática, Pastor Saúl. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar acerca del gobierno de la iglesia. Por muchos años la iglesia se conformó y se hizo a la idea de ser perseguida por el diablo, de ser perseguida por las situaciones, pero la orden del Señor en el Salmo 110, versículo 2 es: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. La Amén. parte del gobierno de la iglesia, ¿verdad?, tiene que ver con dominio. Hay varias cosas que en el reino tenemos que entender: que hay un rey que está por encima de todas las cosas, que hay leyes de ese reino, que hay territorio de ese reino, que hay economía de ese reino y que hay gente del reino. Así como hay administradores del reino, también hay gente que está a los alrededores de ese reino y que también goza de los beneficios de ese reino. Bueno, pues tenemos que entender que la iglesia gobierna. Amén. Para poder entender todo esto, nosotros tenemos que saber que hay alguien que ganó, que conquistó y que lo otorgó a su Y iglesia que te lo dio. como una victoria personal para la Amén. misma Amén, iglesia. amén. Esta victoria se consumó en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor Jesucristo. Él conquistó, él dice en la Escritura, que exhibió a los principados y las potestades en la cruz del Calvario, triunfando sobre de ellos, y los despojó. ¿De qué los despojó? De todo lo que el hombre había entregado voluntariamente. Y así es que la parte de la voluntad tiene que ver mucho con la parte del gobierno. Porque si tú no tienes voluntad para gobernar, simplemente vas a estar viviendo a como te van viniendo las situaciones, vas a estar solamente por encima de las olas, ¿verdad? Y la iglesia tiene la autoridad, tiene el poder, tiene la dimensión del reino de poder generar, perdónenme la expresión, las olas. Hay gente que solamente se monta en las olas. A través de nuestra historia como iglesia hemos visto diferentes moveres y la iglesia se montó en esas olas, ¿verdad? Hay otra gente que está esperando ver las olas para que se puedan disfrutar, y hay otras gentes que producen las olas. Bueno, pues lo que Dios quiere hacer es que tú puedas ser alguien que produzca una ola, un avivamiento. Para un avivamiento lo único que se necesita es una sola persona. Y la posición de las personas hoy en día, nosotros entendemos que la palabra de Dios en el libro de Efesios, la epístola a los Efesios, ¿verdad?, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, esa carta es nuestra herencia. Esa Amén. carta habla de todo lo que tú y yo hemos recibido a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús, y que usted y yo podemos disfrutar en la dimensión de lo que entendemos. Yo aprendí en esta semana algo. Una cosa es lo que tú crees, y es bueno que tú creas, ¿verdad? Y otra cosa es lo que tú entiendes. Lo que tú crees te va a llevar a un punto, pero eso no cambia tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es lo que tú entiendes. Y es aquí donde la iglesia tiene que entender que el gobierno fue hecho de parte de Dios para su iglesia. Y Efesios capítulo 1, del versículo 2 al 4, yo le recomiendo que lea el capítulo 1 de Efesios, pero voy a tomarme nada más estos tres versículos, del 2 al 4. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares Amén. celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo primero que Dios nos otorgó fue su gracia y su paz a través de Cristo Jesús. Y dice aquí que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Amén. Jesús. Tenemos que entender que esa bendición espiritual no solamente son cosas como el amor, como el gozo, como la paz, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que Hebreos capítulo 11 nos dice
que todas las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían por la palabra de Dios. Y dice aquí que nos escogió Dios en Él, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mucha gente piensa que para poder recibir la porción de lo que Dios tiene para ellos, necesita ser alguien que tenga las manos pegadas al pecho como santo, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que la palabra santo significa apartado, significa escogido, separado completamente, ¿verdad? Y esa Amén. parte de santo tiene que ver con esto que dice aquí: Dios nos escogió Amén. en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos santificó. Perdón. Es cierto, hablabas tú de quien solamente espera que se hagan las olas. Yo diría y preguntaría, ¿verdad? ¿Quieres ser provocador de milagros o receptor de milagros? Porque tenemos la posición, las dos Así posiciones que es. quieras tú tomar. ¿Quieres ser provocador de milagros? Métete con el Señor, empieza a obedecer. Ayer hablábamos de hecho de obediencia y humildad en el capítulo 5 de Segunda de Reyes de Naamán, ¿verdad? Ujú. En donde hablábamos acerca de que quién era Naamán, un general fuerte, poderoso grande Un delante de su Señor, conquistador. un conquistador, pero tenía lepra. Y que cuando le hablan del profeta de Dios, y oye, y va con su rey, y el rey manda cartas al rey de Israel. El rey de Israel agarra y se rasga las vestiduras, dice el capítulo, ¿verdad? ¿Acaso soy Dios? ¿Acaso soy yo para dar vida y ¿Y sanar a quitarla? este? Entonces, escucha a Eliseo y le dice la posición que debemos de De tomar. gobierno. ¿Por qué se rasga las vestiduras, mi rey? Mándemelo para que sepa que hay Dios en Israel. Así es. Esa expresión de Eliseo me fascinó porque dice, sí es cierto, o sea, cuando tú estás bien convencido de quién eres en el Señor, dices, échamelo y Échame al león. échame al león que me lo voy a comer en barbacoa. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de entender la posición. A mí me gusta mucho la posición de Eliseo que dice, échamelo. Y Sí. le recordaba yo a la iglesia quién era Eliseo. Fue aquel que cuando llega con Elías y le dice, Elías, ¿tú qué traes contra mí? Ujú. ¿Qué te he hecho? Y dice, vive Dios, que no me separaré de ti. Y dice, si me ves partir, vas a recibir la doble unción que él pidió. Y le recordaba yo esto, y que Eliseo jamás se despegó de él, porque le decía, ve por unas cocas a Tecama, que dijo, vive Dios que no te voy a dejar. Entonces, recordando esto, hermanos, el día de ayer decía la iglesia, bueno, ¿y por qué no tomar esa posición de Eliseo en donde le dice, no te preocupes, échamelo, y va a ver cómo el Dios de Israel está aquí, lo mismo que cuando hizo Elías, cuando degolló y a los A los 50 850 profetas de Baal y profetas Acera. de Baal, esa posición que debemos de tomar. Por eso cuando hablamos del gobierno de la iglesia en medio de los enemigos, del gobierno de los hijos de Dios en medio de los enemigos, nos estamos refiriendo a esto, a ese poder que ha tenido, por ejemplo, cuando Elías clama y dice que cae fuego del cielo, lame hasta el agua que le echó a las semillas en la zanja que había hecho. Y Eliseo, la actitud que Eliseo tiene, ¿no? De decir, a ver, échamelo aquí y vas a ver que sí hay Dios en Israel. Esa actitud es la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros, entendiendo que Dios ya nos dio todo, comentabas hace un rato, ¿verdad? Ya se te dio todo, lo tienes en las manos. El hecho de que tú agarres y esperes y que oigas de alguien que viene produciendo milagros, dices, a ver, no, wow, y te admiras, pero si tú te dedicaras a hacer lo tuyo, en la presencia de Dios, como dice Eliseo, en cuya presencia Elías, estoy, sí. Elías, entonces, cuando tú hables, abras la boca, pero para eso hablamos de obediencia y humildad. Y Naamán fue lo que le faltó.
¿verdad? La humildad. La humildad, porque Era orgulloso. era orgulloso, era gente que decía, ¿y por qué no salió? Yo pensé que iba a salir, iba a poner la mano, iba a sanar la lepra, pero Eliseo le dijo, ve y báñate 7 veces, no, pues zambúllete 7 veces. Así que sácate a bañar. Sácate a bañar. Entonces, el orgullo, la egolatría de la gente es la que no permite a veces el obtener todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y sí te invitamos de verdad, lee ese pasaje, el capítulo 5 de Segunda de Reyes, y ve cómo Naamán al final hace lo que le dijo Eliseo, porque sus criados le dicen, ¿y si el profeta te hubiera mandado algo más Una mayor, proeza. no lo harías? Dice, no, pues sí, pues ve a zambullirte. Y ahí va, nada más se zambulle a tal grado de que regresa, como dicen, como La eh, piel de un niño. ajá, no, que regresa, como dice el dicho, ¿no? Después de haberse enojado y todo, regresa como el perrito con la cola entre las. Le dice a Eliseo, sí, escoge lo que quieras, escoge lo que quieras. Y le dice Eliseo, No no voy voy a a tomar tomar nada tuyo. nada tuyo. ¿Por qué? Porque las cosas que te da Dios no se cobran. Las cosas que produce Dios no se cobran. No tienen Entonces, no precio. tienen precio. Por eso en algunas ocasiones, cuando te hablamos de gobernar, de levantarte, y te hemos mencionado varias veces aquí Isaías 60, ¿no? Que Levántate levántate y y resplandece resplandece. porque ha llegado tu luz, pero tú estás viendo o haciendo lo de Gedeón. Dice, ¿quién se va a levantar? No, Sí, pues ¿quién viene tú, conmigo? ¿quién viene conmigo? Entonces, eso de verdad es importante que lo entendamos, bueno, que se entienda el por qué nosotros siempre te estamos arengando, échale ganas, levántate, no te quedes ahí tirado, de todas maneras, decía una gente, no te tires para que te levanten, mejor levántate y demuestra que el Dios al cual tú crees es un Dios poderoso, que no te ha dejado en ningún momento y que de repente de por fuera van a llegarte y decirte, no que tu Dios, no que tu... Y decir, ¿sabes qué? Espérate, y Te vas a voy a ver. enseñar a mi Dios. Sí, así Fíjate, como... fíjate, Juanito, que algo que me llama la atención mucho es, por ejemplo, la vida de Pedro. Ajá, Pedro era un hombre que era temeroso, era un sí, hombre que siempre estaba a la expectativa de ver las cosas. Era muy aventado a hablar, pero no meditaba la parte de lo que iba a provocar. Pedro era un provocador de milagros, hablabas tú de eso. amén. Y yo le quiero decir a la audiencia lo que Pedro hizo en algún momento. Pedro estaba a la tormenta, todo lo que daba, y dice que el Señor Jesús los había mandado por delante. Y dice que de repente vio al Señor Jesús que venía caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y les dijo el Señor Jesús, tengan ánimo, yo soy, Amén. ¿verdad? Y Pedro le dice al Señor Jesucristo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Yo quiero decirte el día de hoy, provoca, si quieres tú ver milagros, si tú quieres caminar por encima de las aguas, salte de la barca, Amén. porque muchas veces estamos en nuestra barca de comodidad, estamos en nuestra barca de seguridad y no queremos nosotros arriesgar nada, porque qué tal si hacemos el ridículo, ¿verdad? Pero no es que hagamos el ridículo, es que hay un propósito siempre en todas las cosas que hacemos para el reino de Dios. Amén. Siempre hay un propósito y sobre todo es entender la posición que tenemos como iglesia. La posición que tenemos es como cuerpo. El cuerpo no puede estar separado de la cabeza. Si la cabeza va en una dirección, el cuerpo debe de seguir la dirección que la cabeza le está dando. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y si usted y yo, queridos amigos y hermanos que están escuchando, nos hemos unido al Señor, usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Amén. Usted y yo estamos unidos a la cabeza y la cabeza nunca ha pensado en derrota, la cabeza nunca ha pensado en fracaso, mas aún por el contrario, la cabeza siempre pensó en victoria. Por eso la Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros más que vencedores en Amén. Cristo Jesús.
Cristo Jesús tomó la posición de vencedor, conquistó a todos sus adversarios y nosotros tenemos que tener ese entendimiento de que estamos vitalmente unidos a la cabeza, que la sangre que fluye en la cabeza es la misma sangre que fluye en el cuerpo, que el espíritu que tiene la cabeza es el mismo espíritu que tiene el cuerpo y que la condición de gobierno que tiene la cabeza es la condición de gobierno que tiene el cuerpo. Amén. Aquí es donde usted y yo tenemos que entender que cuando Cristo Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo su autoridad, también se lo dio a la iglesia. Amén. Y muchas veces nosotros, vuelvo a insistir, nos conformamos con situaciones en el día a día, nos conformamos con situaciones que nos están limitando en el entendimiento. Yo siempre le comparto a la iglesia y le digo, ¿verdad? Atrévete a ordenar, atrévete a pedir, atrévete a buscar los milagros, atrévete a provocar. Yo he visto en mi vida, ¿verdad? Siempre la respuesta de Dios. Dios nunca ha dejado caer mis palabras, siempre las ha respaldado con su poder, las ha Amén. Sí, respaldado con amén. su autoridad. Y es aquí donde usted tiene que tener el entendimiento de quién es y a quién sirve. Porque cuando usted sabe quién es y a quién sirve, usted sabe que no está solo, que Dios va con usted, dice Jeremías, Dios va con usted como poderoso gigante, va delante de usted. Amén. Dice, por tanto, todos los que me persiguen, todos mis enemigos, mis adversarios, me van a dar la espalda, tendrán perpetua confusión como nunca la han tenido. Y es aquí donde yo debo de tener la certeza de que yo no estoy confundido, yo sé quién es Dios. Cuando yo Amén. conozco el amor de Dios, conozco que Dios dio todo por mí. Y entonces al haber dado todo por mí, yo no estoy limitado. Porque cuando yo no conozco el amor de Dios, hay mucha gente que no conoce el amor de Dios. Y sobre todo, perdónenme la expresión, la iglesia no ha conocido el amor de Dios. Porque cuando conoces el amor de Dios, no tienes miedo de pedir, no tienes miedo de acercarte, no tienes miedo de enfrentar a tu adversario, de ordenar, no tienes miedo porque tú sabes la posición que tienes, porque tú conoces su amor, porque Amén. si la Biblia dice que si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas, amén. El día de ayer, con tu permiso, Sí, di el testimonio del metro, cuando viajabas en el metro, y le dije a la iglesia, a veces el temor, porque si Dios le dijo al pastor Saúl, abre tu boca y declara que esa mujer que se han abierto sus ojos, y le dije, pero en ese momento a lo mejor el temor, ¿y si no pasa? Y no, y el entendimiento. Y el entendimiento es otra cosa. Y le dije, y pues el testimonio que dio el pastor Saúl en la radio, de eso de que cuando Dios dice habla, tienes que hablar, pero a veces dices, híjole, el temor es el que va a impedir que el Señor se glorifique en ciertas pues situaciones, pero realmente lo que hace falta a la iglesia, nosotros hablábamos, pastor Saúl, de una iglesia agresiva, de una iglesia que arremete contra todo. ¿Por qué? Porque está consciente de que el Señor está con ella, porque dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es más, no en balde dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, y nosotros somos su iglesia. Por lo tanto, la invitación que te estamos haciendo acerca de que empieces a tomar tu posición como hijo de Dios, como guerrero, como el Señor te vislumbra, como está, embajador del como reino. embajador del reino, entonces vas a empezar a entender el por qué el Señor cada momento te dice en los salmos, ¿verdad? Yo te llevo en tus alturas, porque en el Salmo 18 volvemos a retomar, dice que Él te trae en tus alturas y pone a los enemigos debajo de tus pies. Cuando entendemos todo eso, eso lo estudia la hermenéutica, ¿no? Que dice que tienes que ir a fondo y ver y sacar todo el jugo que tiene cada versículo. Es necesario que empieces a aprender, que empieces a entender y a tomar la posición. ¿Por qué el tema de el gobierno de la iglesia en medio de sus enemigos? La iglesia de Cristo en medio de sus enemigos. Porque así es.
nosotros tenemos que gobernar desde el principio de los tiempos, se nos dio, ya les hablamos de Poder y Génesis, autoridad, ¿sí? les hablamos de Génesis 1, 26, 27, hagamos al hombre 27 y conforme a 25. nuestra imagen y semejanza, y señoree, gobierne. Ahora sí que desde el principio el Señor nos da esa autoridad y ese poder, pero a los hijos de Dios, aquellos que están viviendo en el reino y que están dispuestos, ¿verdad?, a ir y predicar, que están dispuestos a que pues el Señor los sustente y el Señor los fortalezca, y él cada palabra, dices, Pastor Saúl, el Señor siempre respalda la palabra que yo digo, respalda mi palabra. Por eso cuando me acuerdo de Elías, ¿verdad?, cuando dice de Dios en cuya presencia estoy. Eso es importante, que estés en la presencia de Dios para poder hacer todo lo que tienes y debes hacer. Fíjate, dice Isaías también, ¿verdad? Así será la palabra que sale de mi boca, que nunca volverá vacía, sino hará aquello para lo que yo la envié. Amén. El día de ayer compartía yo con la iglesia, les decía, Dios me levanta en la mañana, muy temprano, a la hora de preparar el mensaje. Dios me levanta con esta palabra: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Amén. Y veía yo la parte del escudo en donde se menciona la primera vez con Abraham. Pero ¿qué significa escudo? Significa, es la parte que te protege de los ataques de tu enemigo. Es un arma que te protege de los ataques de tu enemigo, pero no solamente sirve para defenderte, también sirve para atacar. Era un escudo que tenía un filo en la parte baja para degollar a los adversarios, para herir. Pero no solamente eso, sino entendí también otra parte de la palabra escudo, que significa que es la insignia que va delante, que representa al reino, que representa al gobierno, que representa a la familia, que representa a la ciudad, y eso también es un escudo. Amén. Entonces, cuando tú entiendes que vas a enfrentarte a un adversario y tú sabes que ese escudo representa toda una nación, todo un gobierno, todo un poder, toda una autoridad, todo un dominio, Amén. entonces vas a entender que tu victoria es segura. Lo único que tú vas a ir a hacer es tomar los despojos, porque vuelvo a insistir, Cristo Jesús ya lo ganó en la cruz del Calvario. Amén. Tú no tienes que pelear, tú tienes que enfrentar ese adversario que está queriendo ahí espantarte. Tú tienes que decirle, no, aquí el que tiene el poder, la autoridad soy yo, el que manda soy yo, hasta un lado, porque esto me pertenece. Amén. Y entonces, perdón, aquí la iglesia, en el entendimiento, si hay algo que va a hacer que funcione el reino, es el entendimiento. Amén. El reino tiene que funcionar primeramente en el entendimiento de la persona, de quién es y de quién es. Amén. Porque si no entiende quién es y de quién es, por mucho que Dios quiera bendecir a la iglesia, bendecir a la gente no va a poder recibir absolutamente nada, porque lo que recibiría se volvería a desperdiciar. Yo le compartía a alguien, ¿verdad? La gente solamente piensa en dinero, pero no piensa en las riquezas. Muchas veces está pensando solamente en tener dinero para ver en qué lo va a gastar. Pero las riquezas tienen que ver con lo que tú puedes disfrutar. Amén. Y exactamente ese es el punto donde Dios nos quiere llevar. Tú tienes riquezas. El dinero es consecuencia de saber tú quién eres y a quién sirves. El dinero es consecuencia de las riquezas que tú estás recibiendo. Porque aquí en lo que leíamos en Efesios 1, dice que nos enriqueció, que nos hizo bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y no me está diciendo solamente dinero. El asunto, vuelvo a insistir, es si yo tengo el entendimiento de lo que es el reino, entonces Dios no tiene ningún empacho en bendecirme con dinero.
Ayer platicaba yo con un hermanito y me decía, oye pastor, ¿y a ti no te afecta la situación económica que estamos viviendo como país? Y le dije, sí, porque a mí me cuesta lo mismo que a ti echar gasolina, me cuesta lo mismo que a ti ir y comprar, no sé, las tortillas, o sea, me cuesta exactamente lo mismo. La diferencia es que yo he aprendido que de Dios proviene toda bendición, que de Dios están las riquezas. Dice en el libro de Job, dice, si tú estás en amistad con Dios, por ello te vendrá paz. Lo primero es paz. Amén, Y amén. por ello tendrás, ¿verdad? Abundancia. Alejarás de tu tienda la aflicción. Dice, por ello vas a tener oro en abundancia. Entonces, si tú entiendes quién eres en Cristo, de quién eres y a quién perteneces, la situación, por muy difícil que sea, Dios proveerá. Recuerde, a Dios no le agrada, ¿verdad?, ver a sus hijos, ¿verdad?, abatidos, tristes, necesitados. Nosotros somos los que nos hemos conformado al modelo que el mismo enemigo nos ha planteado en el entendimiento. Pero cuando tú entiendes que tu papá te ama, cuando tú entiendes que tu papá te guarda, cuando tú entiendes que tu papá provee, entonces tú no vas a tener derecho, ningún empacho en decirle, papá, de los derechos que tú me regalaste, me puedes otorgar, me puedes bendecir, y Dios no tendrá ningún impedimento en hacerte llegar los recursos que del reino emanan. Y vuelvo a insistir, no solamente es gozo, no solamente es paz. Nos enseñaron como iglesia a vivir muchos años en que todo iba a ser hasta la eternidad, en que todo... ibas a ir a reinar allá. Sí, ibas a ir a reinar allá. No, pues yo quiero decirte, te equivocaste. El reino tiene que ver aquí y ahora. Amén. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. No le cambies, esto está muy interesante. Dios le bendiga. No le cambies. Nadie puede. Radio Voz te invita al campamento Conexión. El lugar, Tierra Alta, Morelos. 2 días de completa diversión. Disfruta de dinámicas, juegos y retos. Además de una experiencia que no debes dejar pasar. Campamento Conexión. Radio Voz invita. ¿Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el evangelio, apto para todo público en general. Emisiones las 24 horas del día. Recuerda que puedes visitarnos desde tu celular, tablet, computadora o televisión. Lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita. Síguenos en Roku como TV Red y en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Nadie puede predecir el futuro para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece. Necesitas un sistema inmunitario fuerte. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar cloruro de magnesio en tu vida. El cloruro de magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. El cloruro de magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Los productos Clorumin y Clorucap fueron diseñados específicamente para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Para mayores informes comunícate al 55 59 32 64 15 o al 55 12 09 18 02. O bien entra a nuestra página web clorurodemagnesio.com.mx. Tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor.
El pasado 18 de junio, la Coordinación de Asuntos Religiosos lideró los trabajos para realizar un concierto cristiano gratuito, que se llevó a cabo en el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa en Tecámac, donde cerca de 10,000 personas, en familia, tuvieron la oportunidad de explorar su fe a través de la música. Y gracias a la presidenta Mariela Gutiérrez Escalante, contamos con la presencia de la talentosa y reconocida cantante Marcela Gándara, en su tour A Pesar de Todo, siendo este evento uno de muchos que se realizarán. Amigos, amigas, les quiero invitar al Unifest, que será el 24 de septiembre. Nuevamente estará con nosotros Marcela Gándara, Ingrid Rosario, y está por confirmar Alex Campos. Nosotros no somos más que instrumentos para que se haga su voluntad. ¡Que Dios bendiga a nuestras familias! Recuerda, no te puedes perder el próximo 24 de septiembre el Festival de la Unidad por la Familia Unifest. ¡Te esperamos! Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Les bendiga, pues seguimos en este tema tan importante para nosotros, una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa y agresiva, sí, que no se conforma. Mire, la sociedad nos pone moldes, ¿verdad? Nos planta en una dimensión, en un cuadrado, en una dimensión nada más, vamos a decirlo, ¿no? Pero usted como hijo de Dios, usted vive no una sola dimensión, usted vive en 4 dimensiones, ¿verdad? Usted se puede mover en el tiempo, en la medida, en el espacio y en el espíritu, y en el espíritu están todas las cosas. Amén, porque ciertamente nosotros hablamos de bendición, y nos oye hablar a mí, al pastor Saúl, de la bendición, de todo aquello que se nos ha dado. Entonces, usted puede hacer lo mismo. Como decíamos, aquí todos somos iguales. En la iglesia, pues a lo mejor es el pastor, pero ¿qué cree? Él es el que está más comprometido. ¿Por qué no se compromete usted igual que él? ¿Por qué no hay ese compromiso? Y dígale, pastor, aquí estoy. O dígale a Dios, heme aquí, envíame a mí. Y no diga, heme aquí, envía al pastor Saúl. Porque de verdad, a veces sucede eso. No, que vaya él porque él es el más ungido. Es el ungido. Él tiene una bendición grande. ¿Y usted cuándo va a hacer ¿cuándo se va a hacer cargo de esa bendición? De su bendición. De su bendición que el Señor ha puesto en esas manos y que solamente la tiene ahí guardada porque le da temor abrir la boca. Y es que el Señor le manda que haga algo y se queda callado porque está como el de los talentos, ¿no? Le da un talento y dijo, no, pero fíjate, yo sé que eres hombre que cobras y... Perdóname tantito antes que me vaya la idea. Fíjate que escuchando esto de los talentos, ciertamente las 3 personas que reciben los talentos tenían un concepto completamente diferente de Cristo, ¿verdad? Uno sabía que era de Dios la obra, ¿verdad? Y por eso le dice, es tu talento, lo puse a trabajar y recibiste la recompensa de esos talentos pero son tuyos. Le dice al Señor, entra buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. El segundo también le dice,
me diste 2 talentos, aquí está tu ganancia, tu ganancia. Sí. Pero el tercero tenía un pensamiento equivocado de Cristo Jesús. Negativo. Tenía un pensamiento de no conocer el amor de ese Dios que nos amó y que nos entregó todas las cosas. Y dice, te conocía que eres severo, que vas y que recoges donde tú no siembras, ¿verdad? O sea, tenía un concepto equivocado. Él pensaba que ese talento era suyo y por lo tanto no tenía por qué compartirle ni darle ganancia al que le había dado el talento. Conocía poco el corazón de ese hombre. Amén. Y es que es cierto, ¿verdad? Cuando tú no dimensionas el lugar en el que estás, te achicas, como dicen, ¿no? Te achicaste y pues, híjole, perdiste. Pero cuando tú vas conociendo la dimensión en la que el Señor te ha puesto para que te desarrolles, es cuando empiezas a crecer, empiezas a entender que tú eres la obra perfecta de Dios, que tú eres en quien puso todo en tus manos, porque Hebreos dice que en mi Señor Jesucristo entregó todo y todas las cosas están sujetas a Él. Y entonces, la gente dice que tiene a Cristo en su corazón. Pero que no, se vea. No entiende a Cristo. No entiende a Cristo. No entiende el corazón de Cristo. No, y eso es lo que nosotros queremos con estas pláticas, conferencias. Queremos que tú empieces a entender cuál es la posición de mi Señor Jesucristo, qué posición te dio, porque Él es un privilegiado y quiere que seamos igual que Él. O no dice que Él va a estar, cuando nos vayamos, vamos a estar con Él allá reinando. Amén. Pero aquí hablamos de, por ejemplo, el gerente, aunque ande fuera de su oficina, sigue mandando. Sí. Y nosotros, a lo mejor todavía no estamos en la oficina, y desde donde hablamos con el celular, se cumplen todas las órdenes. ¿Sabes cómo nos llama la escritura? Bienaventurados. Amén. Leíamos el día de ayer en Deuteronomio capítulo 33, 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Amén. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Amén. Aquí entonces la Biblia nos llama bienaventurados. ¿Sabe qué es lo que significa esa palabra? Felices, gozosos, dichosos, ¿verdad? Gente que brinca de gusto. Y dice, bienaventurado tú. ¿Quién como tú? Dice aquí es este pasaje. ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Jehová. Amén. Escudo de tu socorro. ¿Qué es Dios? Escudo alrededor de ti. Y espada de tu triunfo. Fíjese que ya, y seguimos insistiendo en esa parte, Dios ya te dio la victoria, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura que lo que el Señor Jesús hizo fue pelear y derrotar al enemigo, vencerlo, quitarle todo aquello que él había recibido voluntariamente de parte del hombre y se lo entregó a la iglesia. Amén. Y dice, y lo dio por cabeza a la iglesia. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Por eso le recomiendo que lea el libro de Efesios, donde el apóstol San Pablo nos lleva a esta posición, que usted tiene que entender cuál es la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del Amén. amor de Dios, Amén. para que usted pueda darle a conocer a los principados, a las autoridades en los lugares celestiales, su posición y las cosas a las que usted tiene derecho. Amén. Tiene que salir de su boca. Dios ya lo dijo, pero ahora tiene que salir de tu boca. Amén. Si no sale de tu boca, es solamente una letra que está escrita ahí, solamente es un logo, solamente es una palabra escrita. No tiene esa capacidad de transformar, porque no ha transformado tu entendimiento. Y por eso dice el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no te conformes a este siglo, sino dice, renuévate en tu entendimiento. Amén. Para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero primeramente tienes que renovar tu entendimiento. No puedes querer que Dios cambie tu entorno, querer que Dios cambie tu vida, tu familia, si tú mismo no has cambiado tu entendimiento, si tú mismo no estás cambiando tus palabras, si tú mismo no estás cambiando tus sentimientos. No esperes que Dios haga algo que tú no quieres hacer,
porque todo está en ti. Dios te delegó a ti el poder y la autoridad de transformar absolutamente todo. Y por eso decíamos, sé un provocador de milagros. Es cierto, hablabas tú hace un rato acerca del escudo, que servía para atacar y defender. Pero a lo largo de la historia la iglesia solamente se ha defendido y no ha atacado. ¿Por qué razón tenemos que ser ese tipo de iglesia? Ahorita es el tiempo de que se levante la iglesia, es tiempo de que ese escudo lo utilice para atacar, para destruir al enemigo, porque ciertamente el estarte protegiendo nada más, cuidándote, pues no va a pasar nada. Aquí decíamos, toma la decisión, que vean, ¿verdad?, que de verdad eres tú un hijo de Dios activo, porque muchas veces vemos una iglesia inactiva, pasiva, que está esperando a ver qué Dios quiere, y dice el Señor, pues muévete, porque en cuanto tú te muevas, el Señor va a operar, el Señor va a moverse, y entonces vas a decir, wow, ¿quién es el instrumento aquí en la tierra para mover la iglesia? Pues eres tú. Y si te quedas ahí esperando, pues el pastor Saúl que ore por mí, el pastor Saúl que ore por... No, a ver, vengan, ¿quién quiere que yo ore por ustedes? Tomar esa posición agresiva en cuanto a lo espiritual y decir, a ver, aquí estoy, Señor, aquí estoy, y tú ya me preparaste con todo, porque mucha gente dice, no, pues es que el pastor tiene la bendición, él sí puede enfrentar al enemigo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que dice que la personita, la más pequeña de la iglesia en estos tiempos, es mayor que Juan el Bautista. Así de tremendo es Dios, así de tremendo deberías de ser tú, y no estarte escondiendo ahí ¿qué tal si me ataca el enemigo? Pues hazle frente. Juan el Bautista representaba la ley, la iglesia representa la gracia. Amén. Ayer platicaba yo con esta persona, le vuelvo a compartir esa parte del testimonio, y él decía, es que yo no sé cuál es mi propósito. Y entonces yo le decía a esta persona, ¿verdad?, lo que tú necesitas es tener entendimiento primeramente de quién eres en Cristo. Amén. Dice, pero ¿cómo puedo saber? Y entonces la oración que yo hice fue, Señor, que te escuche como yo te escucho. Amén. Señor, que hable como tú me has enseñado a hablar. Amén. Que cambie su pensamiento como tú cambiaste mi pensamiento. Y Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Dice, y vosotros, hablando de nosotros la iglesia, estáis completos en Él, Amén, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted y yo estamos completos en Cristo Jesús. Amén. De tal manera que no estamos nosotros necesitados absolutamente de nada. Pero yo tengo que tener, vuelvo a insistir, ese entendimiento del amor de Dios, de que todas las cosas fueron creadas por Él y por Él subsisten. Y yo vine al principio como creación, pero ahora entré a la parte de la dimensión de ser hecho hijo de Dios. Amén. Y como hijo tengo un privilegio, tengo una herencia, dice la Escritura, si hijos, también herederos y coherederos con Cristo Jesús. Amén. Si yo estoy unido a la cabeza, entonces de la cabeza van a fluir los pensamientos, va a fluir la gloria, para que yo pueda recibir y poner en práctica lo que Él dice en su palabra. Vuelvo a insistir, una cosa es lo que dice la palabra, otra cosa es lo que yo creo, pero otra cosa es lo que yo entiendo. Yo puedo creer que dice la Biblia que el Señor Jesucristo anduvo bien, haciendo bienes y sanando. Amén, lo creo. Pero otra cosa es lo que yo entiendo, que lo que el Señor Jesucristo hizo, me corresponde a mí hacerlo en esta hora, en este tiempo. Y tomando nuevamente la cita que compartía el pastor Juan, ¿verdad? Él dijo, las cosas que yo hago, Amén, ustedes también las van a hacer y aún mayores. Y es aquí donde en el entendimiento de quién eres en Cristo, el poder, la autoridad, el grado de gloria que te sigue, entonces tú no vas a tener límites. Y vuelvo a tomar esta parte. Los dones son para los niños, pero el carácter
¿verdad? La parte del fruto del Espíritu es para los maduros, los que van siendo ejercitados. Y lo que Dios quiere es que tú desarrolles fruto, que tú desarrolles carácter, que no te quedes solamente con pensar en que, pues sí puedo echar fuera demonios. Pues sí, hasta un niño lo puede echar, los puede echar fuera. Pero ¿qué va a pasar cuando tú adquieres madurez y entonces en base a la madurez que tú has recibido, entonces tienes amor, tienes gozo, tienes paz, tienes mansedumbre, tienes templanza, tienes fe? Entonces nada ni nadie te podrá hacer frente. El Señor le dice a Josué, así como estuve con Moisés, estoy contigo, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que tenemos que entender. Sí, es cierto, pues a veces hablamos de un cambio radical de mentalidad, pero a veces la iglesia está encerrada en el evangelio que nos vendieron a nosotros. ¿Así? Y es hora de que brinquemos ya esa tranca, decían en el rancho. Hay que brincarnos las trancas para poder ver qué hay más allá para nosotros. A lo mejor querían controlar, ¿verdad? Era el Pero principio. ¿qué crees? Que nosotros de verdad somos así como medio rejegos y vamos más allá, estamos escudriñando la palabra y estamos descubriendo tantas cosas que dices, ¿y por qué no nos las habían dicho Así antes? es. ¿Por qué? Porque así convenía a los intereses, porque así convenía al hecho de que una iglesia debe de estar entre cuatro paredes. Mentira, una iglesia No. debe de salir, de hacer muchas cosas y que ahora sí que se vea, ¿verdad? Por ejemplo, cuando te dicen, ay, no, es que no que muy cristiano, no que muy esto, no, pues muchas veces te van a estar asusando para que, o queriendo probarte, pero tú lo que tienes que hacer es comportarte conforme a la palabra de Dios. Y no vas a hacer situaciones, por ejemplo, a ver, ¿por qué no liberas a este? A ver, ¿por qué no? A ver, espera. Así llegó el diablo con el Señor Jesús. Así llegó el diablo. Si eres hijo de Dios. Ajá, entonces ¿qué tenemos que hacer? Ser precavidos, ser inteligentes. Acuérdate que decíamos que debes de ser inteligente, debes de ser pues tolerante, ¿verdad? Las tres características de un cristiano: inteligencia, prudencia y sabiduría. Así. Inteligencia, prudencia y sabiduría. Te vamos a dejar de tarea que escudriñes qué es cada una de ellas. esta prudencia, inteligencia y sabiduría. Es el equipaje con el que el Señor te ha puesto a ti en esta tierra y que simplemente tienes que empezar a desarrollar, no dejar que otros hagan lo que tú tienes que hacer. Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, Amén. y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. En Cristo Jesús no hay vacíos, en Cristo Jesús no hay espacios sin llenar, sin cumplir. Y es aquí donde la iglesia, al entender el amor de Dios, va a empezar a transformar su entorno, porque si yo sé que Dios me amó, si yo sé que, y lo entendí, que no solamente es su amor solamente intangible, no, su amor es visible. Amén. Porque vuelvo a repetirle el pasaje de la Escritura, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y estamos hablando de cosas materiales, pero tiene que haber ese entendimiento y un equilibrio en nuestra vida de no solamente es pedir por pedir, todo tiene propósito. Amén. La iglesia debe de gobernar no solamente por querer gobernar, sino tiene un propósito, expandir el reino y esperar que el Señor Jesucristo regrese, porque Cristo Jesús está a las puertas, queridos hermanos. Pronto regresará nuestro Señor Jesucristo. Las señales en todas partes están visibles: guerras, rumores de guerra, hambres, pestes, terremotos, calamidades, enfermedades. Todo esto está escrito. Pero dijo el Señor Jesús ahí en Mateo 28, sí, dice, y todo esto es solamente el principio. Y el principio de todo aquello que va a suceder y que cada momento está, como dices, Pastor Saúl, está ocurriendo y que pues de verdad hay gente que todavía
todavía no entiende, todavía no quiere creer que lo que está escrito está sucediendo, está viendo, y pues dice, no, esto es normal. O es fantasía. O es fantasía. Y yo quiero decirte que no, querido amigo Radio Escucha, si nos estás escuchando es para cambiar tu entendimiento y para que puedas disfrutar todo lo que Él ganó, porque Él regresará. Amén. Él prometió que regresaría. ¿Cuándo? Cuando todas estas señales estuvieran aconteciendo. Sí, amén. Y pues lo estamos viendo, y entonces lo que tiene que hacer la iglesia se tiene que levantar antes de que su Señor amén. Regrese. Porque Romanos 8 es el lugar donde dice, ¿verdad? La creación está esperando la manifestación gloriosa. Fíjese, no es cualquier manifestación. Dice manifestación gloriosa de los hijos de Dios, no del mundo, no de la gente que solamente ha escuchado de Cristo, no de la gente que solamente pues va a la iglesia y se sale igual y regresa igual. Y se pone un cartel de soy cristiano, pero realmente cumple con los requisitos. Y es ahí donde Cristo Jesús va a decir, bueno, ok, señores, que en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Dice el Señor, bueno, váyanse de aquí, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque yo no los envié, porque yo no les pedí que hicieran eso, yo les pedí que hicieran esto otro. ¿Qué fue lo que dijo el Señor cuando envió a los discípulos? Vayan por todas las ciudades, prediquen, ¿verdad? Sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, resuciten los muertos, pero sobre todo, prediquen el evangelio del reino. Amén. Y es cierto que cuando dicen vayan, pero nunca les dicen llévense su morral para que ahí cobren y vayan juntando. Le dices, no te lleves ni otra cosa. Nada. ¿Por qué? Porque Dios proveerá. Dios va a proveer todo lo que necesites, y así es como se está haciendo. Yo le decía a la gente, porque muchas veces dicen, ay, es que ¿usted vive de la iglesia? No, yo no vivo de la iglesia, vivo para la iglesia. Y ¿por qué? Porque el Señor ha provisto siempre, y déjame decirte que le comenté al pastor Saúl acerca de estos tiempos que la iglesia Cristo Vive se vació. Quedaron tres congregantes. Yo le dije, Señor, pues ahí está. Es tu iglesia. Es tu iglesia, no es la mía. Es tu iglesia, es tu obra. Por lo tanto, pues mira, yo aquí estoy. Y seguimos predicando como si estuviera en un estadio lleno, como si tuviera yo 1000 congregantes. Seguimos predicando, hermano. ¿Y qué crees? Están llegando poco a poco, pero porque me dicen, oiga, pero ¿por qué se fueron? Pues la verdad, hay gente que no le gusta la disciplina, no le gusta el compromiso, y dicen, pues ahí nos vemos. Vemos lo que la Escritura dice, ¿verdad? Que los tiempos serían cada vez más malos, amén, ¿verdad? Que la maldad iría en aumento, pero también dice algo muy claro, el amor de muchos se enfriará. Y vuelvo a repetir, cuando tú conoces quién te amó, amén, ¿verdad? Tú no lo vas a querer dejar por nada. Cuando tú haces el compromiso con quien te casaste, tú hiciste un juramento, ¿verdad? Para toda la vida. Amén. ¿Verdad? Nos hemos acostumbrado a que todo es tan ligero, todo es tan al ahí se va, tan tranquilo, que no vemos la magnitud de nuestras palabras. Yo le doy como testimonio que yo llevo casado con la misma mujer, ¿verdad? Esa es la diferencia, con la misma mujer. Ya voy para 37 años de casado. Entonces, imagínense el compromiso que tenemos mi esposa y yo, porque no nada más soy yo, es ella la que me ha soportado a mí. Y es aquí donde todo está en esa dimensión. Cristo Jesús hizo un compromiso de amor contigo para toda la eternidad. Amén. Así es que la novia es la que debe de manifestar esa fidelidad, porque el novio es fiel y fue fiel hasta la muerte, pero en la resurrección entregó todo para que la iglesia, la amada, pudiera disfrutar todos los beneficios que él conquistó. Vemos que si nosotros podemos entender ese amor que no tuvo límites, que fue hasta la muerte, usted y yo entonces vamos a poder permanecer firmes en ese amor. ¿Vamos a fallar? Sí, no estoy diciendo que no vamos a fallar,
pero estoy diciendo que tenemos alguien que le ama, alguien que le perdona, alguien que le dice no temas, yo estoy contigo, alguien que le dice yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, alguien que te dice yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y si usted entiende eso, entonces como cuerpo de Cristo va a poder estar unido a la cabeza y decir yo sigo contigo hasta la eternidad. Amén. Yo no cambio, por muy malos que sean los tiempos, por muy difíciles que sean las situaciones, por muy complicado que esté el panorama, usted sabe que hay alguien que le ama. Amén. Y que nunca la dejará. Dice la Escritura que el marido provee para las necesidades de su esposa, y ese marido, Jesucristo, provee para las necesidades de su iglesia. Y entonces cuando yo entiendo que tengo un marido que me ama, que me provee, yo lo único que tengo que hacer en la recomendación de Pablo a las mujeres, que la mujer respete a su marido. Y es aquí donde el respeto, la honra que nosotros le podemos dar al Señor Jesucristo cambiará nuestro entorno. Vamos cerrando, Juanito. Sí, es cierto, aquí nosotros hemos estado hablándote mucho de pues dar el paso decisivo, de atreverte, de que leas la palabra y que veas cómo el Señor te está dando todas las armas, toda la protección, todo te lo está poniendo en tus manos, y que debemos de pues retomar más que nada todo eso que se nos ha predicado. A veces nos van a decir cosas que no queremos oír. No te gusta lo que te dicen, pero la palabra va directa. Y no es lo que tú quieras hacer, sino lo que tienes que hacer en Cristo Jesús. Y que pues realmente entienda la gente que nosotros lo único que estamos haciendo es poniendo delante de ustedes lo que dice la palabra, y que en base a eso hemos estado llevando a cabo estas pláticas, ¿verdad? Conferencias acerca de cómo es que tú debes de comportarte. A lo mejor te vendieron un evangelio del cristiano sufrido, como el Lázaro a la puerta del rico, esperando que caiga una migaja de pan. Te estamos pidiendo que no que retomes tu vida, sino que des un cambio de 90 grados, y que empieces a vislumbrar una nueva visión para tu vida, para tus hijos, para tu descendencia, y que te atrevas, como te hemos dicho, y vas a ver que va a cambiar totalmente tu vida. Yo quiero terminar con Efesios 1:18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Entonces, necesitamos pedirle al Señor, hay un canto que dice, abre mis ojos, oh Cristo, ¿verdad? Pues vamos a pedir al Señor que abra nuestros ojos y que nos dé entendimiento. Amén. No solamente que nos abra los ojos, porque yo veo en la Biblia un milagro, ¿verdad? Donde le abren los ojos a un ciego y veía a las personas como árboles, todavía tenía la vista borrosa, estaban ya abiertos sus ojos. Pero cuando el Señor le habla completamente, nuevamente a su entendimiento, Él recobra la vista y sigue al Señor Jesús en el camino. Pues esta es una bendición de parte de Dios para usted, para nosotros, el poder compartir esta palabra. Y pues vamos a despedirnos con una oración, esperando que esta palabra caiga en su corazón y produzca vida y vida en abundancia. Pastor Juanito. Amén. Sí, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado, Sí, Señor, Dios, de predicar tu palabra, Señor, de la sana doctrina, Amén. Padre Dios Todopoderoso. Que mis hermanos sepan Así es. cuántas prerrogativas, cuánto has puesto en sus manos, Amén, para que mi ellos Dios. desarrollen esos talentos que has puesto en ellos, esa posición de hijo de Dios que van a llevar a cabo cada uno de mis hermanos, Sí, después amén. de esta plática, Señor, porque entonces van a descubrir que tenemos un Padre todopoderoso, dueño Amén. del oro y la plata, un Padre Amén. todopoderoso que nos Amén. está levantando de nuestra mano derecha, y no somos una iglesia derrotada, somos una iglesia triunfadora, victoriosa, Amén. que está bajo nuestros pies está el enemigo, y que solamente debemos de tomar la decisión de tomar esa posición que el Señor nos ha dado, para que la iglesia sea una iglesia gloriosa, Amén. como lo habla la palabra. Amén. Lo declaramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.
Dios les bendiga, nos vemos el Dios les próximo bendice. lunes a las 10 de la mañana. El Señor les guarde. No deje de conectarse, va a aprender usted mucho. Bendiciones.